tú empedrado, que haces mucho, vas a seguir haciendo profesor excelente y gracias por tu charla. Más al medio, por favor, señora Indiana, para la foto. Ahí está. Ahí está. Bueno, la verdad que es un orgullo para todos los empedradeños poder estar presentes a la charla del arquitecto Mario. Y lo que quiero agregar es que el profe Fernando Luque ayer disertaba aquí también, hablando de las denominaciones que tiene Empedrado, y nos habla de que Empedrado lo conoce como la Perla del Paraná, el pueblo de la calle larga, el pueblo de la ciudad de invierno, e incluso entra también la denominación del pueblo de los navegantes. Y con este trabajo maravilloso que vienen desarrollando el arquitecto junto a todo su equipo, también le daría una nueva denominación a Empedrado, que sería la ciudad por sus arquitecturas. Y ahí es donde entra el recorrido que haría el turista, o primeramente los empedradeños, obviamente, y luego el turista, y tendría una denominación más. Así que la verdad que es muy lindo. Agradecemos muchísimo a la Nación Indiana, porque esta feria del libro particularmente ya veníamos desarrollando varios temas empedrados, pero este año Camino al Bicentenario es como que nos explota la cabeza y tenemos ganas de salir mañana a acompañar y entrar en acción, como dice la profe Liliana, y sacar adelante eso que tanto nos está faltando, camino al Bicentenario, sin dejar de lado todo lo que ya se recorrió, todo lo que se logró, y sí, seguir un poquito más. Así que bueno, gracias a los chicos, a los arquitectos. Señor Indiana. Doctor, si quiere tomar lugar. Bien. Bueno, lo va a presentar el señor Adolfo Gómez, así que se lo dejo. Le voy a dejar el asiento y le entrego el micrófono. Buenas tardes a todos los presentes. Una magnífica oportunidad es esta para recuperar culturalmente una cantidad de cosas que tenemos hace mucho tiempo, con las cuales nacimos, crecimos. Desde chico y desde antes de nosotros, siempre tuvimos el recuerdo, renaciendo, de lo que fue la mansión de invierno, la proyección, lo que significó para el Empedrado de una época que trasciende la imaginación. Y siempre estuvo apareciendo, desapareciendo, yendo y viniendo, las ganas de recuperar, de intentar revivir eso que está tan inserto en nosotros y que en cualquier lugar del mundo nos identifica. Esta es una oportunidad de empezar a recorrer los fundamentos jurídicos que dan pie a esa epopeya que seguramente vamos a iniciar para recuperar lo que queda de lo que fue la nación de invierno. De esa forma vamos a reivindicarnos nosotros mismos y vamos a desechar para siempre
el mote que a veces llevamos como una carga de la desidia, del olvido, para recuperar algo que en la imaginación nos vemos, y con tanta tecnología hoy podemos traerla al presente. El doctor Carlos Silvero, profesor de la Facultad, Carlos Silvero Fernández, profesor de la Facultad de Derecho Privado y de Contratos, autor del libro Derecho Privado, publicación de Contexto, está acá para justamente ilustrarnos respecto de esa posibilidad con fundamento constitucional para iniciar ese camino. Y vino acompañado de un amigo que tuvo una experiencia muy especial de hacer el recorrido por el río Llanado. Y él nos va a contar brevemente cuál fue la impresión que recibió al llegar a ese lugar, que tal vez muchos no han podido llegar porque por tierra es imposible. Por eso le dejo la palabra, a la vez de presentarlo ya al doctor Silvero Fernández, el amigo Marcelo. Muchas gracias. Buenas tardes. La verdad que estoy impresionado por el lugar donde me encuentro. Muy lindo. Fui invitado por el doctor Gómez y por Carlito, que conozco de toda la vida. Y les quiero contar que escuché, estoy realmente muy complacido. Yo pasé siempre por esta ruta, soy de Mercedes, Perla del Paraná, siempre, Perla del Paraná. Empedrado, Perla del Paraná. Se me pasó la vida, entre estudiante y trabajar, y se me pasó la vida. El año pasado, este año vengo a nadar acá. Empedrado, mansión de invierno. O sea, la segunda edición que hacemos con un grupo de amigos, la primera no pude venir. Realmente me di cuenta de la Perla del Paraná. Conocí la Perla del Paraná. Esas barrancas increíbles. No quería nadar, quería ir flotando, mirando y descubriendo los lugares. Realmente es la Perla del Paraná. Y hoy dijeron que hay que estar de frente al río, mirando al río. Aparte de ustedes, que son importantes y muy valiosos, el río realmente es la joya, me parece a mí, que tienen ustedes con su barranca, con su naturaleza. Al llegar, al acercarnos a la mansión de invierno, los que ya habían hecho el recorrido, me dicen, aquel lugar es la mansión de invierno. Y realmente el paisaje era impresionante, unas barrancas rojas increíbles. Bueno, me quedé sorprendido de esa barranca. Lamentablemente llegamos al lugar y nos encontramos con la realidad, la ruina total, partes de la construcción que el río se está tragando, y para subir, bueno, prácticamente tuvimos que escalar esas barrancas majestuosas y hicimos un pequeño recorrido de ruinas de lo que fue en otra época la mansión de invierno, la gloriosa mansión de invierno, ¿no? Nosotros quedamos impresionados de la belleza del lugar, donde la naturaleza se está tragando eso, porque la verdad que se está tragando. Pero realmente, no voy a ser cortito porque hay mucha gente, le quiero manifestar que todos el grupo que vinimos quedamos sorprendidos de la belleza del lugar.
de la belleza del río con su barranca en esta zona y ponernos a disposición en lo que nosotros podamos colaborar para este camino al bicentenario que ustedes comienzan. Cuenten con nosotros para lo que sea. Así que muchísimas gracias por permitirme. Bueno, muchísimas gracias, realmente un orgullo estar aquí. Vamos a intentar decir algo desde el punto de vista, diría, estrictamente jurídico y como bien lo ha encuadrado el doctor Adolfo Gómez, desde el aspecto, digamos, constitucional y supraconstitucional respecto de este derecho que son los derechos culturales. ¿Sí? Este tema de los derechos culturales se inserta en lo que podemos denominar la ley de derechos humanos. Uno de los derechos humanos o los derechos fundamentales de la persona humana también alude en concreto a los derechos culturales. Estos derechos culturales ya están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde el año 1948 y después en sucesivas normativas, concretamente dos que se dieron en 1966, que son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que nos corresponden a todos. Ahí se aludió en concreto a este vocablo cultura o derechos culturales, pero en forma muy acotada, en el sentido de que solamente se habló de derechos culturales referido a la materialidad de los derechos culturales, es decir, algo que, digamos, una posición de tipo elitista de los derechos culturales que se referían simplemente a la literatura o básicamente a la literatura, y a las artes y las ciencias. ¿Sí? Ahí se limitaba, digamos, o se acotaba qué se entendía en el mundo, en el campo jurídico, con derechos culturales. Sucesivas interpretaciones, porque cada de estos normas internacionales o supraconstitucionales, que son tratados internacionales, tienen organismos, ¿sí? Tienen organismos que son organismos tanto de control, que son de control del propio Estado, en algunos se llaman comité. Estos comités fueron generando otro tipo de miradas o desarrollo de qué se podía entender por cultura, y empezaron desde la UNESCO en el año 1972 a crear otros espacios, otras miradas de qué se entendía por cultura, digamos, en el mundo del espacio jurídico, digamos, y del espacio universal en realidad. Entonces, ahí ya se empezó a ver que cultura era modo de vida. Ahí ya entramos, digamos, en una parte más dinámica, o entró la sociedad a dinamizarse con el término de la cultura, porque ahí aparecieron no solamente lo que habíamos dicho anteriormente, que era la ciencia, las artes, la literatura, sino la gente. Es decir, a socializarse el concepto de cultura, porque cuando hablamos de la gente, que recién muy bien lo expresó acá el arquitecto, cuando hablamos de la gente estamos hablando de su lenguaje, estamos hablando de su costumbre, estamos hablando de su hábitat, ¿sí? Estamos hablando de sus religiones, de sus creencias, de este modo que tenemos, como dicen las canciones, los chamamés, ¿no? Este modo de ser, ¿sí? Este modo de estar, este modo de vestirnos, este mate compartido, bueno, el chipá, la torta frita, el señor Aguiado, como recién dijeron los mayoneros, los ferroviarios aquí, en su tiempo, ¿sí? Que todavía permanecen en la memoria del pueblo, digamos, porque son memoria. Todo eso forma
jalonando espacios, ¿sí? donde la cultura adquirió ya un carácter inmaterial, ¿sí? Era material porque sigue siendo material, un gran aspecto de la cultura, ¿sí? Pero lo mayor de la cultura, el espacio de mayor dimensión es el espacio material, donde nos encuentra a nosotros, ¿sí? En ese nos encuentra a nosotros. El Estado argentino fue suscribiendo innumerables leyes que tienen que ver con ir recogiendo esos fragmentos de esas legislaciones internacionales para volverlo legislación o leyes, ¿sí? Y eso a través del tiempo podemos hacer como un salto, digamos, la primera legislación que tuvimos en materia de estas cuestiones de recuperar los monumentos históricos de la República Argentina. Tenemos del año 1940 y 1941, que fue la otra legislación, digamos, que estableció justamente esa categoría de monumentos históricos en la República Argentina, a través de una ley y a través de un decreto que regulaba, digamos, el ejercicio de esa normativa. Un poco más adelante, ya en el año 1978, justamente el gobierno de esa época recupera esto que le estaba diciendo recién de la UNESCO e incorpora una legislación muy amplia respecto de los bienes culturales del mundo, digamos. Y dentro de los bienes culturales del mundo hay una serie de definiciones que incluyen justamente a la sociedad como parte de ese mundo de la cultura y se humaniza, por así decirlo, el criterio de cultura y deja de ser una cuestión de pocos o una cuestión elitista, digamos, para pasar a ser una cuestión de todos y además ya se vio un activo de lo que se venía, que era la multiculturalidad, que es otro término también que todavía en el año 1978 no se había incorporado porque vivíamos espacios, digamos, de mayor puridad, me refiero a las regiones, había menos desplazamientos, digamos, internos y externos. En el año 1974 y 1994, y otra vez haciendo así como un salto gigantesco en la legislación, la Constitución de la República Argentina se modificó. Prácticamente una nueva Constitución, en razón de que se instauraron en la Constitución Nacional nuevos derechos y garantías constitucionales. Dentro de esos nuevos derechos y garantías constitucionales hay un artículo, que es el artículo 41 de la Constitución Nacional, que habla del hábitat, ¿sí? Y que habla concretamente de los derechos culturales y el desarrollo y la promoción de los derechos culturales como una obligación del Estado. Y a eso me quería referir, digamos, concretamente para identificar lo que nosotros llamamos como sujetos activos y sujetos pasivos. En todas las relaciones jurídicas siempre hay sujetos activos que son los que tienen a su cargo los derechos, los que pueden obligar al sujeto pasivo a hacer, a dar o no hacer algo, que son los sujetos pasivos. En el caso de los derechos humanos o los derechos fundamentales, si lo queremos mirar del derecho privado, hay un solo sujeto pasivo, es decir, hay un solo sujeto que está obligado a cumplir ese mandato de la promoción, de la defensa de la cultura, de la protección de la cultura, de la gestión de la cultura, que es el Estado, son los Estados. Los Estados son los sujetos obligados, pero no es un sujeto obligado a partir de esas otras miradas, un sujeto, digamos, obligado a
hacer lo que pudiera hacer, digamos así como un mandato de optimización de alguna obligación que le cupiere en razón de esa obligación de carácter internacional y local. No, las obligaciones tienen este carácter, que es la obligación de efectividad. La efectividad significa que, a la redundancia, efectivamente esos derechos se deben hacer realidad en la sociedad, ¿sí? Y esa efectividad se requiere no solamente compromiso de este tipo, como le habíamos dicho, normas legales, porque con las normas legales no llegamos a ningún lado si no tenemos una estructura financiera, si no tenemos una estructura administrativa, si no tenemos cuestiones que tengan que ver justamente con que se hagan realidad esas cuestiones culturales. Es por eso que también desde la UNESCO se crearon nuevos comités que ya empezaron a partir de esa época a generar otras cuestiones. Esto sucedió en Barcelona, esa reunión sucedió en Barcelona en el 2002 concretamente, y ya empezaron a interrogarle a los estados, digamos, a ver qué estaban haciendo en concreto por la cultura. ¿Qué medios eran los que estaban poniendo a disposición para hacer efectivos los derechos culturales? ¿Qué estructura ponían como herramienta de efectividad y de cumplimiento de los derechos culturales? Es decir, una serie de acciones que llevaron justamente a que se deban movilizar los estados respecto de la atención de estas cuestiones de la cultura, ¿sí? Entonces, como habíamos hecho referencia, ese cambio del derecho cultura élite al derecho en forma de derecho cultural como parte de los derechos fundamentales, hizo justamente que se genere una conciencia que el estilo de vida, es decir, desde un punto de vista antropológico y social, formaba parte del diseño cultural de todas las naciones, ¿sí? Es decir, se pasó entonces de esa mera visión material de las artes a una visión antropológica de las artes y a una visión humana, digamos. Esta visión humana le da un contenido diferente. ¿Por qué? ¿Cuál es el contenido diferente? Es que no se puede disociar la cultura de la dignidad de la persona humana. O, si quieren ponerlo de otra manera, la cultura, no puede haber cultura, digamos, si no está antepuesta la dignidad de la persona humana. O, de otra manera, también lo podemos decir, la realización de la dignidad de la persona humana se hace a través de la cultura. Y también lo otro que ha quedado claro es que ninguna creatividad, ningún avance de cualquier naturaleza, sea económico, sea político, sea social, puede hacerse, o científico, digamos, si no es justamente a través de la cultura. He anotado acá algunas cuestiones para no irme tan lejos, digamos, que tienen que ver, así un poco duras, con una mirada de cuáles son las legislaciones más importantes que tenemos. Por ejemplo, en la provincia de Corrientes tenemos unas pocas legislaciones, pero sí son importantes. Tenemos la ley 5260, la 6193, la 6027 que crea el Instituto de Cultura, ¿sí? Y todas estas leyes son justamente de protección y que riman de alguna manera con las grandes columnas legales que están a nivel nacional, así como la ley 12.666
1965, que es la ley fundamental a la que le hice referencia, que data de allá del año 1940 y que tiene un decreto de ley que es el 8405 del año 1941, que vendría a ser la columna basal del punto legal en todo lo referente a la defensa de los bienes culturales de la nación argentina. Lamentablemente le digo que nuestra constitución provincial, que también fue reformada hace poco, es más, fue concebida una nueva constitución provincial en la provincia de Corrientes, omite totalmente el tema de estas visiones de la cultura, ¿sí? Cuando habla de defensa de la cultura y del patrimonio cultural, acota simplemente a liberar. Lo podemos ver que simplemente lo acota a liberar y no habla más que la defensa de liberar, digamos, y todo el ecosistema. Y después, cuando habla de cultura en educación, abre, digamos, un poco el panorama, pero siempre desde el punto de vista vetusto, le diría, de un punto de vista duro, de una cultura sin humanos, por así decirlo. ¿Sí? De esa cultura que le habíamos dicho que es una cultura desde el punto de vista del material. ¿Sí? Y habla así genéricamente del acceso y la promoción a la cultura, pero no hay ninguna norma que expresamente, y hubiera sido un buen momento, consigne algo parecido a lo que nosotros tenemos en el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, que me voy a permitir leer para no falsear, digamos, la norma, que dice, en el artículo 41, segunda parte, dice: las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural, y a la diversidad biológica, y a la información y a las educaciones ambientales. Eso es lo que dice el artículo 41, ¿sí? Bueno, en el caso de la provincia de Corrientes, la Constitución Nacional simplemente habla del derecho ambiental digamos, desde el punto de vista de liberal y genérico, pero no habla nada de los derechos culturales así aperturísticamente, digamos, sino que lo encierra como liberal, digamos, como que es el centro de vida del correntino, digamos, existe como el liberal, ¿sí? También estuve mirando qué es lo que sucedía a nivel nacional sobre nuestras declaraciones, digamos, si a alguien se le ocurrió decir algo, digamos, sobre las declaraciones de los paisajes, sobre las declaraciones, por ejemplo, de los bienes culturales de los teatros, de las iglesias. Sí, tenemos. Justamente el Pedrado solamente tiene esto reconocido a nivel nacional como un bien cultural. Este lugar es un lugar que tiene una norma específica a nivel nacional, ¿sí?, que está reconocido. Los otros lugares reconocidos son todos iglesias, son todas instituciones escolares, digamos, y se agota ahí el panorama, digamos, de la defensa de la legislación a nivel país. A nivel local, en la legislatura de la provincia de Corrientes no hay nada, ¿sí? Respecto concretamente a lo que venimos a hablar, que es el hotel Continental, ¿sí?, o la mansión de invierno, hay un vacío total respecto de que alguien haya pedido algo respecto de ese inmueble, ¿sí? Hay sí un proyecto del año 2019, ¿sí?, de Ani Pereira, que no tuvo ni tratamiento, digamos, ¿sí? Es un proyecto que durmió y que no tiene posibilidades de estar, ¿sí?
lo que tenemos que hacer, se pueden hacer dos cosas, ¿no? Se puede hacer un recurso preventivo ambiental, como recién explicó Marcelo Acosta, que es mi amigo, y que compartimos esa travesía a Nahua. Eso está en ruina, ¿sí? No está desconocido, no es una cuestión desconocida para ustedes, pero la naturaleza le ganó, digamos, lo que queda. Pero lo que queda todavía es bueno y suficiente como para poder recuperarlo. Es muy valioso lo que queda, ¿sí? Son estructuras que pueden, digamos, describirnos suficientemente qué fue eso en el pasado, y como habíamos hablado con Adolfo, y que cualquiera también se puede imaginar que eso con luces, por ejemplo, como pasa en otros lugares, en las Torres Gemelas, ¿sí? Se puede perfectamente retratar, digamos, y poder vivirlo de alguna forma ese intercontinental. Es decir, hay antecedentes en base a esto que estábamos diciendo en el artículo 41 de la Constitución Nacional, el artículo 75, inciso 22, los tratados internacionales que les cité, las normas que tenemos, tanto en la legislación local como en la legislación nacional, admiten este tipo de acciones que se llaman acciones preventivas o acciones cautelares, es decir, se puede interponer perfectamente una acción cautelar o una acción de protección ambiental que, por ejemplo, le obligue a los dueños a poder ingresar a limpiar la zona, o que ellos limpien ese lugar, digamos, que desmalecen, ¿sí? O que la sociedad se encargue de desmalezar el lugar y proteger, ¿sí? Esa sería una primera gran solución, y que se podía hacer de forma inmediata, digamos. No creo que el juzgado local se resista, digamos, a una medida de esa naturaleza, y no estamos ejerciendo ningún tipo de conculcación de derechos de los particulares, ¿sí? Porque nosotros, en el Código Civil de la República Argentina, a partir de mayo del año 2015, a partir de agosto del año 2015, tenemos una norma que es importante. La norma es el artículo 14. El artículo 14 habla de el límite a los derechos individuales. Ese campo, que son aproximadamente 3.000 hectáreas, los dueños tienen el derecho individual de la propiedad del campo. Pero el derecho individual de la propiedad del campo, la misma norma dice, no dice del campo, no dice, no, el derecho individual de las personas tiene dos límites. Y los límites son los derechos colectivos, que pueden ser estos, los derechos ambientales, ¿sí? Y los derechos ambientales. Esos son los dos límites. Y además de eso, están protegidos por la norma del 240 del Código Civil de la República Argentina, el Código Civil y Comercial que recién les cité de la República Argentina, específicamente establece los derechos culturales. Ahí sí están enumerados en especificidad estos derechos culturales, con una apertura, digamos, donde ingresa la sociedad y donde podemos pensar en articular este tipo de acción. Eso sería una acción que se puede realizar, no sé, el lunes, por así decirlo. Si basta con que tengamos el consenso de la sociedad, y eso se podría realizar, digamos, y sería importante, ¿sí? Una acción importante. Y lo otro ya es instar a nivel nacional para que se declare eso como monumento histórico de la provincia de Corrientes y de la nación argentina, ¿sí? Y con esa declaración después buscar la expropiación, ¿sí? Yo les quiero señalar, simplemente contarles, porque bueno, traje mucho material, pero no quiero abrumarlo, ¿sí? Por ejemplo, a ver, les leo lo que dice acá respecto de algunas cuestiones.
declaraciones de bien histórico, de monumento histórico, de bien de interés histórico, de agua, de área de amortiguación visual, inclusive en Goya, de casco urbano histórico, de bien de interés histórico, etc. Lo mismo Itatí, lo mismo La Cruz, lo mismo Paso de los Libres, ¿sí? Hasta que nos encontramos con Empedrado, ¿sí? Que es Empedrado, que es este único lugar, es Empedrado, ¿sí? Inclusive fíjense que el Riachuelo también, el Riachuelo también está declarado lugar histórico, digamos, parte de eso, bueno, las misiones jesuíticas, y hay muchas comparaciones que se pueden hacer. Lo que quería referir era a dos casos que traje acá, que me voy a permitir buscar para no traicionarme con las cuestiones, digamos, que son dos casos muy interesantes a nivel nacional, ¿sí? A ver si lo encuentro. Uno es un caso que se dio en Buenos Aires, ¿sí? Que justamente se recuperó una casona importante que estaba sometida, ¿sí? a una destrucción casi total. Y la otra cuestión hace referencia a qué es lo que estaba sucediendo en Mendoza con el santo patrono, ¿sí? Y la Virgen del Carmen, ¿sí? Entonces ahí se generó también una discordia que llegó a la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? En razón de que a nivel del Ministerio de Educación de Mendoza se había fijado dos fechas como que tenían que concurrir todos los alumnos a celebrar esa fecha, ¿sí? Que era uno de la Virgen del Carmen, el santo patrono. Y un organismo de derechos humanos interpuso una acción de amparo basado en que se irrumpía, digamos, en los derechos de la educación laica y la educación gratuita y también derechos con la dignidad de la persona humana. La Corte intervino en ese caso también, aclarando qué quería decir celebraciones. Entonces incluyó el término celebraciones dentro del término cultura. ¿Por qué? Porque dijo la Corte que ahí no había adoctrinamiento. Lo que había ahí era justamente una celebración respecto de creencias que tenía la población de Mendoza y que eran creencias ancestrales, ¿sí? Y que por lo tanto esas celebraciones no eran una cuestión de adoctrinamiento católico en el caso, ¿sí? No era una cuestión de adoctrinamiento cultural, sino que hacía referencia a la cultura del pueblo y entonces rechazó los amparos, porque en primera instancia le habían concedido el amparo, ¿sí? Entonces tenemos claro esta cuestión que es lo que le quiero transmitir. Nuestra misma Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el más alto organismo que tenemos, ¿sí? Ya viene haciendo referencia a la amplitud de la defensa de estos temas. Por eso que entiendo que tanto el amparo colectivo como la ley de expropiación no tendrían problemas de salir para el caso de la mansión de
la casona Mansilla, la casona Mansilla, ¿sí? Que fue una casona italiana, y también con algo italiano en 1870, anclado en Belgrano, ¿sí? Del gran escritor Mansilla, ¿sí? Que era sobrino de Rosa, porque la mamá era hermana de Rosa, ¿sí? Que construyó un palacio, una mansión rural en ese tiempo en Belgrano, y con muchas hectáreas, ¿no? Y con varias salidas. Tan es así que cuando murió esa persona, ahí funcionó un colegio nacional, desde el año 1915 hasta el año 1982 aproximadamente, y después ahí se generó un gran proceso por sus sucesores para recuperar ese bien, y concretamente querían una indemnización de daños y perjuicios, un juicio que llevó mucho tiempo, en la que también intervino la Corte. Mansilla del que le estamos hablando no era cualquiera, digamos, era un escritor costumbrista, que escribió sobre los indios ranqueles, y también el que relató aquel gracioso, digamos, libro que se llama Los 7 platos de arroz con leche de Rosa, ¿sí? Porque él contaba que cuando vino de Francia, tenía 20 y pico de años, y se fue a visitarlo a su tío. Su tío estaba preparando el discurso en ese momento de Rosa, digamos, el restaurador de las leyes, un discurso que nunca vio al final, ¿sí? Se fue a visitarlo, y bueno, y mientras, se llama así justamente porque consumió, tan largo era el discurso de Rosa, digamos, que consumió 7 platos de arroz con leche, digamos, y así retrata, es muy lindo para leer lo que escribe Mansilla. Bueno, ¿cómo termina todo este cuento? Digamos, todos los sucesores de Mansilla buscan esa indemnización de ese inmueble ya, digamos, en época no tan lejana, estamos hablando de hace 15, 20 años atrás. Y en ese caso, la Corte, justamente por eso que hay que tener cuidado, digamos, con cómo hacer la cuestión de la expropiación, porque acá lo que cabe, y le digo, creo que soy muy serio al respecto, lo que cabe hacer con la mansión de invierno es expropiación parcial del inmueble. Porque en el caso Mansilla hubo solamente una declaración de monumento histórico, pero no hubo nunca expropiación. Entonces no estaba condicionado el dominio. Lo único que condiciona el dominio es la expropiación. Es decir, le retiran el dominio parcial, sería en este caso, porque no es necesario las 3.000 hectáreas, ¿no? Pero sí despojarlo a través del sistema legal que es la expropiación, indemnizarle convenientemente a los dueños, y poder recuperar para el empedrado ese bien. Bueno, eso es lo que tenía para decirle. Quedo abierto a sus preguntas. No, los ciudadanos, es un derecho colectivo. Es un derecho. Decir, por ejemplo, sí. Lo que estamos acá hoy presentes. Sí, totalmente. Lo que estamos acá presentes podemos firmar y hacer esa acción. Sí, es una acción colectiva. Obviamente podemos invitar al municipio, a las autoridades y todo eso. Sí, pero es un derecho colectivo. ¿Por qué? Porque es como el ambiente, digamos, nos pertenece a todos, pero no es a ninguno.
¿sí? La cultura del empedrado no es solamente tuya, es de todos los empedradeños y también nuestra que no somos empedrados. ¿Sí? Porque ya justamente el criterio ese de cultura como individual pasó a ser cultura social, digamos. Hay dos tipos de derechos culturales: el derecho tuyo individual a la cultura y el derecho social a la cultura, que nos envuelve a todos. Es decir, es un derecho colectivo y a la vez es un derecho individual. Y todos vivimos en el mismo espacio, exactamente. Y nosotros que no somos de acá, como en el caso de Marcelo, que también se llama Marcelo. Y en el caso de que ese trámite, digamos, iniciado por un grupo de ciudadanos trascienda, igualmente si se llega finalmente a la expropiación. Para llegar a la expropiación se requiere una ley. Eso ya es diferente. Ahí necesitamos, digamos, que un diputado nacional, provincial o el gobernador, digamos, inste ante o nosotros mismos también podemos hacer un proyecto de ley a nivel nacional y vemos si, pero lo ideal sería que un legislador nuestro, digamos, sí. Sobre todo, me hago esta pregunta, digamos, porque usted hablaba de la necesidad de indemnización. Claro, sí. Por supuesto, por eso que el Estado provincial y el Estado nacional, que en el caso ese es el que va a tener que indemnizar. Sería el Estado nacional. Para hacer una expropiación sería el Estado nacional. ¿Sí? Bueno, era eso, gracias. Doctor, le hago una consulta. La mansión de invierno fue un emprendimiento privado, fue el ejido urbano a 10 kilómetros, 7 kilómetros de la localidad de Pedrao. No tiene ningún tipo de declaración ni provincial ni nacional, o solamente por ser de interés cultural o turístico. Sí, totalmente. Sí. Ya no queda. Hay una declaración municipal. Acá hay sí una ordenanza que declara. Hay una ordenanza, así que hay un instrumento legal local. ¿Sí? Los concejales acá sí, en su momento declararon eso de interés. ¿Y es suficiente fuerza eso? Sí, es suficiente fuerza. Sí. Como para una declaración. Sí, totalmente. Hay que buscar. Y para una ley. Yo iría primero por el amparo y después vería lo otro. ¿Sí? Porque inclusive el camino de la ruta 12 vieja, lo que vendría a ser Mendoza al sur, que sale en la misma entrada, se encuentra cerrado hace un año. Sí. Y lo mismo también podría ir para la vía del ferrocarril, que Sí, es probable que correcto. el ferrocarril y los durmientes. Sí. Habría que intentar. No queda inerte. Sí. El no ya lo tenemos, por así decirlo. Pero tenemos que ir a golpear la puerta de la jurisdicción. Estos son nuestros derechos. Y tratar de abrirlo. Como él dijo. Ser paciente, digamos, bueno. Ir a golpear, tal vez la primera vez nos dicen que no, la segunda, la tercera, bueno, en algún momento se va a abrir la puerta de la jurisdicción y se van a poder hacer realidad estos derechos. ¿Sí? Digamos, no son tan utópicos, ¿sí? O aunque sean utópicos, la utopía, como dice Galeano, sirve para caminar hacia un objetivo. ¿Sí? Entonces, caminemos hacia un objetivo, en algún momento se nos acercará más. ¿Sí? Exactamente. Sí, totalmente. Bien. En el contrato original de la adquisición del inmueble había una cláusula en la cual se establecía que los espacios públicos, si no se concretaba y si no continuaba, si no se realizaba la obra y no continuaba con el proyecto de desarrollo de la ciudad de invierno, los espacios públicos pasaban a la... Bueno, esa es una buena referencia para tomar como... Al Estado provincial de Ahí me va... Sí, bueno, ahí está. Un gusto, permiso primero, quería saludarlo. Bueno, gracias, muy amable. Conocerlo, César Lescano, diputado. Primero, obviamente, quiero aprovechar y agradecer la invitación, tanto a Indiana, a la familia Vallejo, a todo Adolfo, porque fue muy importante tener presencia en esta charla que nos enriquece el profesor.
De hecho, en dos temas centrales que obviamente que tienen que ver con lo que hace a mi interés como legislador provincial en cuanto a la perspectiva de cultura de la provincia, que es algo que tenemos que trabajar y desarrollar. Pero puntualmente en el Federado, porque me toca muy de cerca, pudimos conformar hace un año una mesa técnica de trabajo a la cual quiero poder invitarlo con el profesor antropólogo Micheli, Javier Micheli, ¿no? Y el doctor Quito Galeano, con quienes justamente estamos trabajando un poco este tema de la mansión de invierno y qué perspectiva podemos desarrollar en función del turismo, pero también fundamentalmente de la cultura, ¿no? Que es lo central acá. A ver qué proyecto viable es tanto para la provincia como para el sector privado, ¿no? Me permito porque me siento bien. Sí, estamos muy atrás. Hay muchas editoras que trae aquí, 6 nos acompañaron este año. El doctor Adolfo Gómez, Jorgito Pozo, son imprescindibles cuando uno dice vamos a organizar algo. Son los que primero levantan la mano y nos metemos a hacer lo que sea. Así que muchas gracias. Y a todos. Entonces le vamos a pedir al señor Gómez y al señor Pose que hagan un pasito hacia adelante. Mientras tanto le voy a pedir al señor Indiana, tenemos una banderita para el doctor. ¿Se siente bien? Ah, perfecto. Pero la verdad que el tema central e importante para nosotros tiene que ver con los recursos naturales, pero también la arquitectura cultural del Federado. Estábamos hablando también con Fernando Echeverría, que es concejal y futuro intendente ya electo, respecto de los recursos naturales del municipio, del departamento. Creo que eso es justamente lo que tenemos que revalorizar en la provincia, ¿no? Porque usted mencionaba bien lo que tiene que ver justamente con los esteros liberales, una atracción mundial, pero el gran desafío está tanto en la política como un poco en la sociedad, en que los recursos naturales y culturales sirvan para la potencialidad turística y desarrollo de la ciudadanía. Ese ahí es el desafío que todavía el perfil de la provincia no está sabiendo desarrollar y tenemos que dar como que ahí. Seguramente las falencias de algunos valles en cuanto a la constitución provincial y legislaciones que pasan, por eso invitarlo a formar parte de esa técnica que pudimos formar. Miren, en el Código Civil actual y la legislación en general, hay otro tema también que forma parte de lo que usted está diciendo y lo que dijo acá el arquitecto, que es el derecho al paisaje. Actualmente, digamos, está legislado el derecho al paisaje. ¿Sí? Y bueno, y tenemos grandes contaminaciones visuales. Esas discusiones tenemos, imagínense, con Quito y con Micheli. ¿Cuál es el perfil de atracción cultural que vamos a poder presentar? Si hay una ley de expropiación, son 326 hectáreas, estamos hablando simplemente de una circunscripción respecto de dónde se encuentra lo que queda, ¿no? De dicha función. Y bueno, un poco el perfil. Uno decía de justamente reconocimiento como paisaje cultural, pero también como parte de una revalorización de la infraestructura y que pueda ser un paseo turístico, un parque municipal, provincial, que es algo también de Porque se pueden, estuvimos también intercambiando ideas con Adolfo de qué otro mecanismo legal podría ser, digamos, que son aquellos mecanismos en que no se discute la propiedad, ¿sí? Sino que son mecanismos que se comparte el uso, se busca la forma, digamos, en que ese bien tan importante para la cultura del Federado y para la cultura de Corrientes y del país, le digo, porque eso fue icónico para la época que se hizo, digamos, y si se hubiera hecho hoy, lo mismo sería icónico. Y
ahí y que por ahí nos tapa la gira, digamos, rápida que le damos y no nos podemos ver. ¿Sí? Estuve viendo porque conozco de proyecto esto, porque yo también estoy ligado a la FAO, digamos, a la Facultad de la Universidad de Arquitectura y Urbanismo, porque tengo proyectos en comunes con la doctora María Andrea Benítez, que puede conocer con la secretaria. Sí, nosotros también, ahí, a lo mismo que él, hablamos del hábitat, ¿sí? Nada más que hablamos de ese hábitat fragmentado, digamos, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando acá? Digamos, hay una fragmentación del hábitat, ¿sí? Como decíamos, estamos mirando allá y tenemos que mirar al río. ¿Sí? Cuando vamos al río, que somos siempre habitués en el mismo corriente, digamos, ¿sí? Pasa lo mismo, digamos, sí, el río parece que es para la noche, ¿no? para poner boliche a mujeres y esas cosas, digamos, y el del día, digamos, y la naturaleza, por eso la gran contaminación que hay visual, sobre todo en Corriente, acá no, por suerte, acá nosotros tenemos los paisajes naturales, y yo propondría, por ejemplo, no sé, ideas así, tirando cosas de ideas así, pero por ejemplo, así como él habló de microregiones, yo empezaría por la Barranca, hacer una gran movida respecto de eso, una gran declaración, una gran puesta en valor de eso, y empezar a escalar, ¿sí? Y escalar con esto otro, y esto otro, y esto otro, digamos, el caso histórico que ustedes tienen también. Sí, se puede hacer, totalmente. De ahí empezar por ahí. Por ahí. Al día de hoy cuenta con una ordenanza de protección ambiental. Digamos, desde el punto de vista de la belleza, obviamente, tal vez la magnitud y el ecosistema de Liberal es casi incomparable en el mundo, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo magnífico que es eso, digamos, no hay en cualquier parte del mundo, digamos, hay que ir a no sé, Estados Unidos, en esos cañadones en Colorado, por ahí a encontrar eso. No hay en otros espacios. Y cuando viene la gente se queda maravillado. No sé, una vez hicimos una excursión que no fue de ahí justamente, fue por acá, estamos por acá. No, acá nomás nos situamos, por Jujuy al fondo. Exactamente, si uno va a Jujuy al fondo de ahí, bueno, eso sí es el paraíso. Porque ahí se puede ver desde otra perspectiva la barranca, digamos, ¿sí? Los cañones espectaculares y otra magnitud. Que ahora sí podemos vamos a conocer ese lugar. Bueno, y así, digamos, hay un sinnúmero de cuestiones que podemos conversar, ¿no? Por supuesto. Sí, sí. Esto da la pauta de que hay muchos trabajos, hay muchas ideas, hay muchos intentos, pero está faltando que nos comuniquemos lo suficiente para darle fuerza al desarrollo que estamos proponiendo individualmente por ahí o desde distintas visiones, aunando el esfuerzo, aunando cada una de las ideas. Yo creo que vamos por el buen camino, pero hace falta que abramos el diálogo, que se haga amplia la avenida por la cual circulemos todos para el desarrollo que queremos para el Porque, mercado. digamos, ¿cómo funcionan las normas jurídicas? Con los hechos. Las normas funcionan con los hechos. Si no tenemos hechos, si no tenemos acción, no tenemos normas. Entonces, acá yo tengo una cantidad de normas, todas son una hermosura y todas nos dan la razón. Pero si no tenemos hechos sociales, culturales, y no
amparo que se puede Sí, con el presentar amparo. de forma inmediata, que sería el paso inicial Sí, yo lo Eso- haría eso inmediatamente. para instrumentarlo. Sí. Falta de conocimiento. Eso es conveniente una publicación que se haga a través del organismo municipal, del Consejo Deliberante o en forma espontánea a través de un... Porque eso imagino necesita patrocinio múltiples declaraciones sí, para juntar las firmas, digamos, porque sí, o puede ser solamente sí. o solamente con que las instituciones, por ejemplo, se presenten es suficiente o es necesario más fuerza tendría No, con la yo participación decía que ciudadana. nos juntemos varios y sobre todo Cuanto que más firmas, también mejor. responda a otra institución. Ese es lo, por ejemplo, acá en Escolar, bueno, acá otro centro de institución que es digamos, el Club Social, ¿no? Claro, donde puede ser el lugar donde vaya la gente a firmar. Pero así, digamos. Sí, no me consta, sé que se dijo en algún momento que el privado obviamente se resistía a cualquier tipo de avance sobre la propiedad privada en definitiva, pero me parece que también tenemos que buscar seguramente una instancia de diálogo con ellos mismos, porque no estamos hablando seguramente de, por dice que no, como dice, ¿no? Pero hay que generar una mesa de diálogo, de la que propone justamente Adolfo, de generar una instancia de una propuesta mínima. Obviamente que en su momento se habló y se presentó en la Cámara de Diputados hace muchos años una expropiación de las 326 hectáreas con la intención de armar nuevamente un hotel intercontinental que es, me parece, al día de hoy mucho más lejano, imposible, innecesario. Pero sí tenemos que ir a esto, una recuperación cultural y creo que el privado también se va a ver beneficiado en ese sentido, de saber potenciar o generar algún otro perfil de negocio incluso para lo que se dedica. Me parece Claro, que porque también ahí pongámosle con 10 hectáreas, una cosa así, claro, alcanzaría de sol. Donde esté la parte, de, no sean las 300, la parte de la ruina. Yo siempre digo, Claro, tenemos sería 15, un 10. punto de atracción. Por supuesto, y turística. generar un acceso, porque ahí el problema es el acceso. Claro. La ruta está cortada y no hay posibilidad de acceso. En este momento está prohibido. Sí, está prohibido. Ni a comer una asado. Exactamente. La gente que entra clandestina. Sí, nosotros entramos claramente. Y por el río. Nosotros no podemos parar cuando Sí. No, podés bajarte de la sí, en la costa, sí, pero donde subir campo, si querés, los capataces, los que están creando. pero aparte de eso, el lugar, por ejemplo, está económicamente hasta desaprovechado por el propio dueño porque no hay animales ahí, porque no puede entrar una vaca a ese lugar de la cantidad de vegetación que hay, si es un árbol al lado del otro. Una pregunta, el caso de que se presente el amparo, den al lugar el amparo para el mantenimiento, limpieza, eso saldría a favor del municipio de Quebrado, porque Sí. quien que tendría que ejercer Claro. después la acción Sí, exactamente. que motivó el amparo, o sea, Sí. parece el que va a ir a limpiar y todo lo demás. Por eso el tema de que Ideal si sería firman los ciudadanos, con ¿por el quién? municipio, ¿no? Sí. claro, Porque la viene, persona jurídica que va. claro, porque después va a ejercer o ese también, digamos, ese una derecho. autoridad como un diputado lo puede hacer tranquilamente. Ahí no entendí. Como, por ejemplo, se presenta el amparo, ¿sí? La comunidad Sí. presenta. Después para ejercer, dan al lugar, Sí. dan al lugar. Hay que ir a hacer el tema de mantenimiento, Claro. de eso. Esos son con los bienes del Estado, ¿no? ¿Eso se tiene que hacer cargo o es necesario especificar que sea claro, el hay que Estado especificar municipal? que va a ser el Estado municipal o provincial o algo. Yo creo que sería el provincial. Sí. Por ahora el provincial y después veremos el nacional. Pero que ya no den la posibilidad de limpiar el Claro, lugar, más o menos delimitarlo y una posibilidad de acceso, empecemos a ver. Pero Y de después 0 a vemos 100, si eso se expropia, si es una propiedad compartida, un uso compartido, si hay que darle una parte de lo que se genera ahí al dueño. Bueno, se puede generar usted que es contador sabe toda la alquimia que se pueden hacer desde el punto de vista económico. Pero hacemos la ciencia. Así que bueno, estamos, no,
Bueno, aquí como están ubicados, quiero invitar al señor Gómez y al señor Pose también aquí adelante, porque tengo que contarles algo. Nuestro historiador empedradeño Juan Carlos Vallejo nos mira desde la biblioteca de otra dimensión y nos dice que se siente orgulloso, sobre todo de su hija Indiana Vallejos y de todo el equipo que la acompaña, ya que a partir de esta edición, la honorable Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes declara de su interés la tercera Feria del Libro, la Educación y la Cultura y la octava Semana de las Artes a celebrarse del 5 al 8 de noviembre de 2025 en la localidad de Empedrado, organizada por la municipalidad de esa localidad. Dada la sala de sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes, a los 5 días del mes de noviembre del año 2025, firma entonces la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes, y a quien le agradecemos al diputado de la provincia César Daniel Lescano, quien nos trajo hasta aquí esta declaración 305/25, así que fuerte los aplausos para esta feria del libro y también celebramos la octava semana de las artes, así que le va a hacer entrega, el diputado va a hacer entrega. Y al doctor le entregamos una banderita de empedrado. Y a su amigo que también va a ser empedradeño. Bueno, fuerte los aplausos nuevamente. Estamos viviendo y culminando ya la tercera feria del libro, la cultura y la educación. Y bueno, también estamos viviendo la octava semana de las artes que culmina mañana. Hoy tenemos la presentación de la escuela técnica. Unos alumnos de nuestra escuela técnica aquí en nuestra localidad tratan hoy turisteando. No sé si será un programa, una aplicación, ahora ellos nos van a contar de qué se trata. Y bueno, supuestamente ¿somos una ciudad de turismo? No, supuestamente no. Somos turismo todo el año, así que por eso será un orgullo tenerlos nuevamente aquí a partir de las 19 horas para, bueno, alentar a estos chicos que vienen trabajando durante mucho tiempo desarrollando esta aplicación que se trata de turisteando. Bueno, es nuestra ciudad, es a lo que estamos yendo, camino al Bicentenario, estamos descubriendo mucho de nuestra historia, de nuestros héroes, de quienes hicieron Empedrado y de quienes siguen haciendo, porque recién estamos viendo la tercera Feria del Libro y todo lo que nos falta todavía por vivir en este año, camino a los 200 años, que le agradecemos muchísimo. ¿Quiere unas palabras? Quería regalarle un libro de mi autoría a Indiana, así que bueno, para que llegue acá. Bueno, y si de historia hablamos, si me permiten, voy a invitar a la señora Licha acá adelante. Quiero contarles que esta señora, hoy me enteré, esta señora vivió aquí en el teatro. ¿Cuántos años vivió? 4 años, y ella, 2 hijos nacieron en este teatro, así que si de historia hablamos de una Licha, ella es viuda de Capurro. ¿Así? ¿Lo digo bien? Así que bueno, gracias también por esos 4 años que cuidó nuestro teatro. Así que bueno, también la queríamos nombrar porque no se perdió ninguno, vino a verlo a todos los disertantes. Sí, está bien, gracias.